Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La partida inesperada de Met Ramazan Demir ha dejado una huella profunda en todos los que lo conocieron, pero especialmente en Afra Saraolu, quien no solo fue una amiga cercana, sino una compañera de vida durante los momentos más difíciles. Con el corazón roto, Afra ha compartido en una entrevista reciente su promesa de mantener vivo el nombre de Met y de honrar su memoria de una manera muy especial. En medio del dolor de la pérdida, Afra se mostró decidida a hacer que el legado de Met continúe. Durante la entrevista, ella reveló que su hijo, que aún está por nacer, llevará el nombre de Met como un símbolo de la profunda conexión y amistad que compartieron. Para Afra, este gesto no solo es una forma de rendir homenaje a su querido amigo, sino también una manera de asegurarse de que el nombre de Met nunca sea olvidado. Mi corazón todavía no puede aceptar que Met ya no esté con nosotros. Pero sé que él siempre estará conmigo, en mis recuerdos, en mi corazón. Y le prometí que llevaría su nombre a la próxima generación. Mi hijo llevará el nombre de Met, como una forma de honrar su legado, dijo Afra, con los ojos llenos de lágrimas. Met fue un hermano para mí, y quiero que su espíritu viva en mi hijo. Un vínculo inquebrantable. Afra y Met compartían una relación única y especial que trascendía más allá de la fama. Para muchos, su amistad era un ejemplo de amor incondicional y apoyo mutuo. Aunque nunca fue una relación romántica, la conexión entre ellos era más profunda que cualquier otra cosa. Met siempre le expresó a Afra lo agradecido que estaba por su presencia en su vida, especialmente en los momentos más oscuros, cuando las dificultades personales y profesionales amenazaban con abrumarlo. Afra nunca me abandonó. Siempre estuvo allí para mí, incluso cuando el mundo parecía caerse. La gente no sabe lo mucho que me ayudó a mantenerme firme, solía decirme en privado. Ella es mi roca, mi mejor amiga. La promesa de Afra, nunca olvidaré su legado. En los días después de la muerte de Met, Afra se mostró devastada por la pérdida, pero también estuvo comprometida a hacer que su amigo viviera a través de sus recuerdos y su legado. Aunque aún está en el proceso de lidiar con su dolor, Afra dejó claro que una de sus mayores prioridades será mantener el espíritu de Met presente en su vida y en la vida de su futuro hijo. Sé que Met estaría orgulloso de saber que su nombre vivirá en mi hijo. Él siempre fue una persona que valoraba la familia, la amistad y el amor genuino. Al darle su nombre a mi hijo, quiero que el mundo sepa que el amor verdadero no muere, y que siempre recordaré a Met como la persona increíble que fue, compartió Afra, mientras luchaba por contener las lágrimas. La comunidad apoya a Afra en su decisión. La decisión de Afra de nombrar a su hijo en honor a Met ha sido recibida con gran apoyo por parte de amigos, familiares y seguidores. Muchos han expresado su admiración por el gesto de Afra, destacando el profundo respeto y amor que ella siempre mostró por Met. La promesa de mantener su legado vivo en la próxima generación ha tocado los corazones de quienes conocían la historia de su amistad. Es un gesto profundamente hermoso y significativo. Afra no solo está honrando a Met, sino que también está demostrando el verdadero valor de la amistad. Es una forma de mantener su alma viva y de transmitir su amor por siempre, comentó un amigo cercano de Afra, visiblemente emocionado. Un futuro lleno de recuerdos. Aunque Met Ramazan Demir ya no está físicamente presente, su legado de amor y amistad perdurará a través de su memoria y el nombre de Afra, quien se ha comprometido a asegurarse de que sus enseñanzas sobre la lealtad, el apoyo y la verdadera amistad sigan siendo parte de la próxima generación. Mi hijo crecerá sabiendo quién fue Met. Le contaré todas las historias sobre él, sobre la persona maravillosa que fue y todo lo que me enseñó, concluyó Afra, con una expresión de determinación en su rostro. Aunque Met ya no esté aquí, su amor siempre será parte de mi vida y la vida de mi hijo. Conclusión, un nombre que nunca morirá. Afra Saraolu ha decidido honrar a Met Ramazan Demir de una manera que refleja la profundidad de su amistad y el amor incondicional que siempre compartieron. El nombre de Met vivirá para siempre en la memoria de todos los que lo conocieron y, especialmente, en la de su futuro hijo, que llevará su nombre con orgullo y amor. Prometí que el nombre de Met nunca se olvidará, y lo haré realidad, dijo Afra con firmeza, mientras observaba una foto de Met en su mano. Él siempre estará conmigo, y con mi hijo. Después de la trágica partida de Met Ramazan Demir, la vida de Afra Saraolu cambió de manera irrevocable. Pero,
Al mismo tiempo, su compromiso con el legado de Met se ha fortalecido. A lo largo de los años, la amistad de Afra y Met fue una de las más queridas por aquellos que los conocían. Su relación no solo era sólida, sino también un modelo de amor, respeto y lealtad que muchos deseaban alcanzar. Ahora, Afra está decidida a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar que el nombre de Met nunca se olvide y que su memoria continúe viva, especialmente a través de su futuro hijo. Met era un ser excepcional, y aunque el dolor de su partida nunca se irá, la paz que me da saber que su nombre perdurará en la próxima generación me reconforta, expresó Afra, quien ha compartido en varias entrevistas el profundo dolor por la partida de su amigo y el sentido de responsabilidad que siente para preservar su legado. El viaje de una amistad que trascendió fronteras. La amistad entre Afra y Met comenzó hace muchos años, pero su conexión siempre fue instantánea. Desde el primer encuentro, ambos compartieron una química especial, una química que iba más allá de las cámaras y de la fama que ambos habían alcanzado. Aunque las luces brillaban sobre ellos, siempre se mantuvieron fieles a quienes realmente eran, sin dejarse deslumbrar por el mundo exterior. Met encontró en Afra no solo una amiga, sino también una confidente, alguien que podía entender sus luchas internas y ofrecerle un apoyo sincero. En los momentos más oscuros de su vida, Met siempre sabía que podía contar conmigo, contó Afra, al recordar los momentos de vulnerabilidad de su amigo. Nunca me importó lo que el mundo pensara. Lo único que me importaba era estar ahí para él, y sé que él sentía lo mismo. La cercanía de la amistad de ambos era tal que, incluso cuando las cámaras se apagaban y las entrevistas llegaban a su fin, su vínculo seguía siendo fuerte y real. En su círculo cercano, no eran simplemente Afra y Met, las estrellas de la pantalla, eran dos almas que se entendían a un nivel mucho más profundo. Un vínculo más allá de la muerte, la promesa de Afra. Después de la muerte de Met, Afra enfrentó un duelo inimaginable. La tristeza que experimentó fue tan profunda que durante varios días se aisló de todos. Sin embargo, en medio de su dolor, recordó las promesas y los momentos que compartieron, lo que la impulsó a hacer algo especial. En uno de sus momentos más vulnerables, Afra tomó la decisión de darle a su hijo el nombre de Met, una forma tangible de preservar el espíritu de su amigo y de asegurarse de que su memoria viviera a través de las generaciones. Sé que Met siempre amó la idea de que su nombre fuera sinónimo de bondad, amor y lealtad. Y, por eso, al darle su nombre a mi hijo, quiero transmitir esos mismos valores, compartió Afra. Mi hijo será el guardián de todo lo que Met representaba. El legado de Met continuará viviendo, y nunca se desvanecerá. Esta decisión fue, sin duda, un acto profundamente emocional para Afra. El nombre de Met no solo será un recordatorio para ella, sino también para su hijo de la profunda amistad que compartieron. Afra ha asegurado que, en cuanto su hijo sea lo suficientemente mayor, le contará todo sobre Met, sobre la persona que cambió su vida y le dio el regalo invaluable de una amistad verdadera. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.